Buenos días a todos ustedes. Hoy, el Señor de los pueblos, que es Dios, nos ha dado la oportunidad de tener un nuevo día en la vida social y social política de México, del Estado de México y de Toluca. Los partidos políticos son sociedades intermedias superiores del tejido social, elevadas a rango constitucional. Así lo afirma el artículo 40, 39 y los correlativos de la Constitución particular del Estado. Y estos son eficaces para bien o para mal. Y hay que recurrir a lo principal de la actitud, del esfuerzo, de la voluntad, a lo principal que se llama doctrina. Y el único partido político de este país que el Señor de los pueblos, que es Dios, se lo dio, es Acción Nacional en sus principios, yuxtapuestos en la cultura occidental, de la cual abrevó el pueblo mexicano. Entiéndase, valores trascendentes, porque son profundos del espíritu. Y acudo al principio fundamental de este partido cuando definimos a la persona. Decimos en ella, y sin ánimo de ser ni analista, ni mucho menos exégeta, decimos: el ser humano es persona, con cuerpo material y alma espiritual. Esta es la razón fundamental de los valores trascendentes del corazón y la trascendencia del ser humano, hombre y mujer, los valores del espíritu. Y tácitamente estamos aceptando los principios inalienables, primigenios y secundarios del ser humano, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la justicia. Esto quiere decir inalienable, que nadie te los puede quitar. Y todo país civilizado de la tierra que se precie de serlo debe aglutinarlos en su marco legal jurídico, si conoce la razón de ser del culmen de la creación de este globo terráqueo, que es el hombre. Si todos los reinos de la naturaleza le sirven a este, ¿para qué sirve este? Por eso la política es saber mi origen, estadía y destino como principio de la sociedad. ¿Para qué sirvo? ¿Para qué estoy aquí? Y en este sentido, cuando tenemos verdadera conciencia de que el problema de México es político, la patria que ahora vive, plenamente consciente de su origen, estadía y destino, se convierte en juez implacable de la patria que ayer fue. ¿Qué no se dieron cuenta? Que nos heredaban un México convulso, proyectado por los hijos de las sombras, a un destino sumamente temporal, cuando el ser humano no tiene este destino. ¿Qué no se dieron cuenta que nos dejaban un gobierno en manos del poder mundano, universal, y en esta patria también, por desgracia, traído de los hijos de las sombras a este país para destruirlo? Por eso, la patria que ahora vive plenamente consciente se convierte en juez implacable de la patria que ayer fue. Y el reto es no dejar un México como el que nos dejaron los que nos antecedieron a la patria que ha de venir, porque esta se ha de convertir en juez implacable de la patria que ahora vive, porque no supimos ser patriotas para dejarles una patria mejor a los que han de venir de generación en generación hasta el fin de los tiempos. El ser humano no puede vivir sin dos principios fundamentales:
algo o alguien en quien creer y alguien a quien obedecer. Hay quienes tienen su credo en las cosas temporales, en las cosas materiales, en la soberbia, en la vanidad, y otros en la trascendencia del hombre mismo. Y por eso tenemos que tener una autoridad. Y la única función de la autoridad es la búsqueda del bien común de sus gobernados, señor candidato de este partido. Y tiene usted una obligación como patriota y un deber que cumplir, porque si no será usted juicio de la historia. Y esto lo sabe usted perfectamente bien. Y el dueño de la creación, que es el Señor de los pueblos, no nos dejó sin estos dos principios. Tan benigno fue que nos dejó una autoridad personal. Y si nosotros podemos engañar a todo el mundo, a que no podemos engañar a nosotros mismos, aunque nos hagamos como San Gaspar. No nos podemos engañar a nosotros mismos, porque tenemos una autoridad aquí, en lo más trascendente, en lo más alto de la naturaleza humana, que se llama conciencia. Y el Partido Acción Nacional, cuando nació perfectamente consciente en sus principios y supo que la gran tragedia de este país era la vida social política, porque la política, en su sentido gramatical y etimológico, significa la actividad del pueblo, venida del griego que significa polis, pueblo. Y el otro vocablo gramatical significa actividad. Y la actividad del ser humano no es para destruirse a sí mismo, porque la política no es lo que nos han dicho los hijos de las sombras, que han engañado a este pueblo. La política es desde el punto de vista del pensamiento humano, que se llama filosofía, pero también del trato de la criatura con su creador, que se llama teología. Significa y quiere decir crear ambientes de respeto, de libertad y de justicia, para que todo hombre y toda mujer, en el ejercicio de su libre albedrío, encuentre su destino temporal y eterno. Este es el sentido de la política, no lo que nos han dicho los hijos de las sombras, los hijos de las tinieblas, que han engañado a este pueblo. Y este pueblo, que es generoso, les ha creído. Por eso Acción Nacional, cuando nació, dijo: el problema de México es político y tenemos que formar conciencia en el ser humano, respetando el ejercicio de su libre albedrío, para que cumpla su propio destino como parte de la sociedad, como ente social. Esta es la función de la política, y se dijo: vamos a asociarnos con todas aquellas instituciones que sean proclives a nuestros principios, y no con los que son mensajeros del sofisma social. Por eso se dijo: solo la verdad nos hace libres, y nosotros hablamos de la verdad social política, conociendo precisamente cuál es nuestro origen, estadía y destino como principio de la sociedad. Por eso la política es crear esos ambientes de respeto y de libertad y de justicia. Y este partido y quienes son candidatos de Acción Nacional le deben fidelidad a la institución y deben tener disciplina, porque esta institución intermedia superior del tejido social
los postula como personas para que sean ungidos con el voto de un pueblo, nacido del corazón, de la sangre y del espíritu. ¿Cómo es posible que decidan el destino de este país? Los que no saben qué significa el voto, los que no saben cuál es mi función como ente social, y van a las urnas electorales a ver qué sucede y a ver qué sale. El voto debe nacer del corazón, de la sangre y del espíritu, porque es una potestad conferida por el Señor de los pueblos, que es Dios. Y el momento que está en la persona, en la urna electoral, no es cierto que sea soberano. Esa es la palabra que han traído los hijos de las sombras. El ser humano no es soberano, soberano solo Dios y la justicia, del cual depende esa potestad para ungir a uno de tus semejantes de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos, con el voto nacido precisamente de la conciencia y del espíritu y de los valores. A eso hemos llamado al pueblo, y seguramente a eso han llamado ustedes al pueblo de Toluca, porque el municipio es lo más importante del país, señores, sin olvidar la importancia de toda la autoridad en el orden lógico. El municipio es donde nace la persona, donde se desarrolla, donde se convierte la familia, y aunque es universal, también donde muere y cumple su destino en este tránsito por este mundo. Esta es la razón de la política. Y hay aquellos gobernantes que con un pueblo lo signa con la conciencia y no cumplen sus deberes, porque el Señor de los pueblos les pedirá cuentas. Esta es la razón de la política, y esta es la razón de los principios de acción nacional. Por eso hablamos de los valores primigenios y secundarios. Los primigenios ya los señalamos, y los secundarios son el derecho al trabajo, el derecho asociado para fines lícitos, como en esta reunión, y que cuántas veces la persiguieron en la fundación de este partido, en este estado, los hijos de las sombras. En este gobierno del Estado de México, hace más de 60 años que acepté la jefatura del partido para darle vida orgánica a esta institución y llamar a las conciencias del hombre y la mujer para que reine el espíritu patriótico y de alteza de miras. Acción Nacional, como institución inmediata superior, cumple una función, y ustedes son panistas, están cumpliendo una función, pero el triunfo no vendrá de ustedes. Los partidos son instituciones que sirven al Estado mexicano, que es la sociedad organizada, no el gobierno. El gobierno no es el Estado es la sociedad organizada. Y se han dicho que es el Estado porque son mundanos y perversos, y han metido a este país hacia un abismo, y hoy estamos precisamente en un tobogán y vamos hacia abajo. Quiera Dios que no caigamos al abismo. Acción Nacional está cumpliendo su función con sus errores, porque humanos somos, pero también con nuestras virtudes, y está cumpliendo en este sentido, proponiendo candidatos al juicio del pueblo. Pero el que tiene que cambiar la vida de ese pueblo no son los partidos políticos, sino el pueblo mismo, que tiene conciencia de su origen, estadía y destino, y que quiere un México mejor, para no dejar este México a las generaciones que han de venir, este México convulso. Por eso es la responsabilidad que les ha conferido esta institución intermedia superior del tejido social a los candidatos, y tienen que tener disciplina al partido, porque el partido es lo que lo está postulando como sociedad intermedia superior, pero también su función después como gobernantes es servir
a la comunidad, independientemente de credos religiosos y trincheras políticas. Esa es su responsabilidad como candidatos, y esa es la responsabilidad del PAN, ser luz en sus principios para iluminar lo más trascendente, lo más eterno y lo más sublime del ser humano, su capacidad de raciocinio. Esa es nuestra responsabilidad. Cumplamos con ello. Creemos que hemos estado cumpliendo y creemos que van a cumplir nuestros candidatos cuando sean signados con el voto nacido del corazón y de la sangre de los ciudadanos, que muchos no son del PAN. Y esto es nuestra responsabilidad, hacer valer el imperio de la vida, la libertad y la justicia. Que así sea.